Hola, buenas tardes a todos. Vamos a resolver el examen Selectividad Química de la Comunidad Valenciana, examen de junio de 2021. El primer problema dice, una aleación empleada en la construcción de estructuras para aviones posee un 93,7% en masa de aluminio, siendo el resto cobre. La aleación tiene una densidad de 2,85 gramos por centímetro cúbico, una pieza de 0,691 centímetros cúbicos. Fijaros que si nos dan la densidad y el volumen es para calcular evidentemente la masa de la aleación. Reacciona con exceso de ácido clorhídrico de acuerdo con esta reacción sin ajustar. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es ajustarla como hemos hecho aquí. Suponiendo que todo el aluminio reacciona con este ácido mientras que el cobre no lo hace en absoluto, A determina la masa en gramos de dihidrógeno obtenida. Bueno, el dihidrógeno es el hidrógeno molecular, como lo hemos llamado siempre. Ya decía que la masa la calculamos multiplicando densidad por volumen, pero también multiplico por 0,937 para calcular la masa no de la aleación, sino la masa de aluminio. Dividimos esa masa por la masa atómica y obtenemos el número de moles de aluminio, 0,068. ¿Cuántos moles habrá de hidrógeno? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta la estequiometría. El número de moles de aluminio lo divido entre el coeficiente estequiométrico del aluminio, que es 1, y lo multiplico por el coeficiente estequiométrico del hidrógeno, que es 1,5. 3 medios, 1,5. Obtenemos 0,102 moles de aluminio. Masa de aluminio no, perdón, de hidrógeno. La masa de hidrógeno será multiplicar el número de moles por la masa molecular, que es 2. Y obtenemos 0,204 gramos de hidrógeno. B. Calcule la composición porcentual en masa de otra aleación, es decir, que no tiene nada que ver con lo de antes. ¿De acuerdo? Son apartados independientes. Es otra aleación de aluminio y cobre, de densidad 2,75 gramos centímetro cúbico. Sabiendo que una pieza de 0,540, por lo tanto, vamos a calcular la masa de aleación, consume 132 mililitros de una disolución de ácido clorhídrico 1 molar. Bueno, pues fijaros que aquí si nos dan el volumen y la molaridad de la disolución de clorhídrico es para calcular el número de moles de clorhídrico y a partir de ahí el número de moles y por lo tanto la masa que habrá de aluminio. Lo hacemos. Moles de clorhídrico, masa por volumen, molaridad por volumen, 1 por 0,132, el volumen hay que pasarlo a litros. Hay 0,132 moles de clorhídrico. ¿Cuántos moles habrá de aluminio? ¿O cuántos moles habrán reaccionado de aluminio? Pues dividimos los 0,132 por el coeficiente estequiométrico del aluminio y lo multiplicamos por el coeficiente estequiométrico, este era el coeficiente estequiométrico del clorhídrico, y lo multiplicamos por el coeficiente estequiométrico del aluminio, que es 1. Es decir, que han reaccionado 0,044 moles de aluminio. ¿Cuál es la masa de aluminio? Multiplicamos por 27, 1,188 gramos de aluminio. Como la masa de la pieza, densidad por volumen, es 1,485 gramos, evidentemente la masa de aluminio siempre tiene que ser menor que la de la aleación. Calculamos el porcentaje dividiendo la masa de aluminio entre la masa de la pieza y multiplicando por 100. 80% de aluminio y por lo tanto 20% de cobre. Bueno, la verdad es que no sé por qué ponen estos dos apartados cuando son prácticamente lo mismo. Segundo problema. Dice así. El dióxido de carbono CO2 reacciona rápidamente con el sulfuro de hidrógeno H2S según la ecuación química. ¡Boom! Esa de ahí. En un reactor de 2,5 litros, recordad por lo tanto que siempre vamos a tener que utilizar ese volumen para calcular concentraciones, en el que previamente se ha hecho el vacío y cuya temperatura se mantiene constante a 337 centígrados, hay que pasarlo Kelvin, se colocaron 0,1 moles de CO2, y la cantidad suficiente de sulfídrico, que no la conozco y yo la llamo N sub 0, para que la presión total en el equilibrio fuera de 10 atmósferas. En la mezcla final, en el equilibrio, hay 0,01 moles. Tendría que poner moles, no sé por qué ponen 0,01 mol. Bueno, no sé cómo se dice, la verdad. De agua, calcule. En el equilibrio, 0,01 mol de agua, por lo tanto 0,01 mol de COS. ¿Cuántos me quedarán de sulfídrico? Pues los que había, N sub 0 menos los que han desaparecido, 0,01. Y de CO2, 0,1 menos esta X y me da 0,09. ¿De acuerdo? Esta cantidad X es la misma que la que se ha formado de COS. Bueno, ¿qué podemos calcular?
En principio podemos calcular el número de moles total, puesto que podemos aplicar la ecuación de los gases. Conozco la presión total, el volumen R y T, 0,5 moles. Y esos 0,5 moles será igual a la suma de 0,009 de n sub 0 menos 0,01, de 0,01 y de 0,01. Es decir, los moles de sulfídrico serán los totales 0,5 menos 0,09, que son los de CO2, menos el doble de 0,01. Total, 0,39. Aquí hay 0,39. Por lo tanto, el número inicial será 0,39 más 0,01, o lo que es lo mismo, 0,4 moles. Esos eran los moles iniciales de sulfídrico. Concentración de CO2, moles partido volumen. Concentración de sulfídrico, moles partido volumen. Concentración de COS y de agua, 0,01 partido 2,5. Y obtenemos esas cuatro concentraciones. B, calcular K sub P y K sub C. Bueno, K sub C ahora es inmediato. Fijaros que no tengo que dividirlo por el volumen 2,5 litros, puesto que se va a ir. Fijaros que aquí tengo 0,004 dividido 2,5, 0,004 dividido 2,5, 0,036 dividido 2,5 y 0,156 dividido 2,5. Perdón, me estoy equivocando, ya la había dividido por 2,5 y por lo tanto no tiene sentido que lo haga aquí ahora. ¿De acuerdo? Esto estaría bien. Estas son concentraciones, no moles. Ya la había dividido por 2,5 y por lo tanto no hay que volver a hacerlo aquí. K sub P igual a K sub C, RT elevado a incremento de N. Pero incremento de N vale 0. Fijaros que son el número de moles de gases de los productos menos de los reactivos. Hay 2 en los productos, hay 2 en los reactivos. Esto es un 0 y por lo tanto K sub P igual a K sub C. Perdonad el error que he cometido al explicar el segundo problema. Tercero. Al diluir con agua 25 mililitros de una disolución de fluoruro de hidrógeno, 6M, hasta alcanzar un volumen de 800 mililitros se obtiene una disolución pH igual a 1,94. Evidentemente vamos a poder calcular la concentración final del fluorhídrico. Lo único que tenemos que hacer es dividir por 800 y multiplicar por 25. Concentración 0,1875. Este es el equilibrio de disociación del fluorhídrico. Todos los ácidos ceden un protón al agua, se transforman en el anión correspondiente y el agua en el ion hidróneo. Bueno, nos piden calcular la constante K sub A. Vamos a calcular la concentración inicial, como he dicho, de fluorhídrico. Sería 6 partido 800 y multiplicado por 25. ¿Qué podemos hacer? Molaridad por volumen. Estos son el número de moles y dividimos por el volumen final. ¿De acuerdo? Me da lo mismo que lo pasemos a litro o no, puesto que estamos multiplicando y dividiendo por el volumen. Lo importante que es concentración inicial del fluorhídrico 0,1875. pH es 1,4 y por lo tanto podemos calcular la concentración de iones hidróneo 0,0115. K sub A, concentración de estos dos, que son iguales, dividido concentración de fluorhídrico, que será el inicial, menos lo que se ha transformado en fluoruro. Y nos da ese valor de ahí, 7,5 por 10 elevado a menos 4. Recordar que las constantes de acidez de los ácidos débiles suelen ser 10 elevado a menos 5, menos 8, menos 10, menos 12, pero siempre un número bastante pequeño. Es decir, nunca va a salir 0,3 o 1,4. Son números pequeños. B. Considerando que a 20 mililitros de la disolución diluida anterior se le añaden 7,5 mililitros de NaOH 0,5 molar, razone si la disolución resultante será ácida, básica o neutra. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues calcular el número de moles de fluorhídrico y el número de moles de NaOH, a ver cuál sobra de los dos. Pero lo han hecho de forma que es el mismo número de moles. Molaridad por volumen, hay 3,75 por 10 elevado a menos 3. Se produce la neutralización total del ácido por la base. Lo que pasa es que se forma una sal, que es el fluoruro de sodio, que será una sal de ácido débil y base fuerte. Y por lo tanto, la disolución que se obtiene será básica, como explicamos con este equilibrio. El sodio positivo no reacciona con el agua, pero el ion fluoruro sí reacciona en parte con el agua, puesto que viene de un ácido débil, y se obtiene una proporción pequeña, pero al fin y al cabo importante, de iones hidroxilo, y por lo tanto la disolución será básica. Problema número 4. Un ajuste de una reacción redox. Yodo molecular se puede obtener a partir de la siguiente reacción no ajustada. Fijaros que aquí tenemos iodato más yoduro más sulfúrico, yodo, sulfato de potasio y agua. Aquí lo interesante es una de las
cosas interesantes que hay es que las dos sustancias diferentes se transforman en la misma, que es yodo. Bueno, 2 de yoduro, yodo más 2 electrones, 2 de iodato, yodo, 6 de agua para compensar los oxígenos, 6 por 2, 12, 12 protones, y las cargas las compenso con 10 electrones. La de arriba la multiplicamos por 5, puesto que el número de electrones cedidos y captados tienen que ser los mismos. La oxidación siempre es el proceso en el que se ceden electrones. Reducción en el que se captan electrones. Sumamos, obtenemos esto de aquí, fijaros que aquí hay 5 y 1, 6 de yodo, y la transformamos en la molecular. Tener en cuenta que en principio no aparece sulfato de potasio, pero tenemos que incluirlo, puesto que estos elementos no se están ni oxidando ni reduciendo. Y aquí aparece algo curioso. Yo en la mayoría de los exámenes no lo había visto hasta ahora, ¿eh? Fijaros que hay un número par. Por lo tanto, la podemos dividir por 2. Simplificamos 5, 1, 3, 3, 3, 3. Y apartado B. Calcule la cantidad en gramos de iodato de potasio que debe añadirse a una disolución que contiene en exceso yoduro de potasio y sulfúrico para obtener 100 gramos de yodo. Bueno, esos 100 gramos de yodo los pasamos a moles. 0,394, evidentemente dividiendo por la masa molar. ¿Y ahora qué hacemos para calcular el número de moles de iodato de potasio? Estos moles de yodo los dividimos por el coeficiente estequiométrico del yodo, que es 6, bueno, que aquí es 3 ya, y lo multiplicamos por el coeficiente estequiométrico del iodato, que es 1. Nos da un valor de 0,131 moles de iodato, multiplicamos por la masa molar y obtenemos los gramos, 28,034 gramos de iodato de potasio. Y ahora las cuestiones. Suelen ser teóricas, así que le voy a dedicar poco tiempo. Podéis pausar el vídeo y leerlo vosotros a vuestro ritmo. Considero elementos Z16 y Z19. Yo os recomiendo que siempre identifiquéis el elemento, para que os resulte más fácil hablar de ello. Este es el azufre y este es el potasio, si no me equivoco. Sí. Conteste las siguientes cuestiones. A partir de la configuración electrónica, indique el grupo y periodo de la tabla al que pertenece cada elemento. Bueno, aquí lo tenéis. B. Indica razonadamente el elemento que previsiblemente tendrá un mayor radio atómico. Bueno, aquí hay electrones en el nivel 3, aquí en el 4, pues evidentemente será mayor el potasio. C. Indica razonadamente el elemento que previsiblemente tendrá una menor primera energía de ionización. Evidentemente el potasio, al perder este electrón, adquiere configuración de gas noble. D. Proponga la fórmula molecular del compuesto que se formará. Del compuesto molecular no, del compuesto que se... La fórmula molecular del compuesto que se formará. De manera preferente cuando se combinen ambos elementos, pues evidentemente será el sulfuro de potasio. Se forman los iones y a partir de ahí el compuesto iónico. C2, geometría, hibridaciones, etc. Considera las moléculas de amoníaco, metano y metanal. Dibuje la estructura electrónica de Lewis. Aquí las tenéis. De cada una de las 3 moléculas. Discuta razonadamente la geometría molecular de las 3 especies. Bueno, lo que ocurre aquí es que estos 4 pares de electrones se separan lo máximo posible, adoptando unos ángulos de 109 grados. Como aquí no hay nada arriba, estructura piramidal. Aquí sí hay, pues estructura tetraédrica. Y aquí tenemos 4 pares de electrones, pero 2 van juntos. Por lo tanto, es como si hubiera 3. ¿Y cómo se separan? Con ángulos de 120 grados y será, por lo tanto, una estructura triangular plana. C. Indique razonadamente la vibración de los átomos de carbono. Más adelante lo indico, sería sp3 y esta sp2. Justifique si las moléculas son polares o apolares. Esta sería evidentemente polar, apolar, polar. Aquí podéis leer los 2 primeros apartados. Y aquí tenéis los otros 2. ¿De acuerdo? Pues ya digo que podéis pausar el vídeo y leerlo con detenimiento. De mientras puedo deciros que en este blog, selectividadjosecuencablog.blogspot.com, podéis encontrar en formato PDF todos los exámenes que estamos colgando en el canal. Todos los tenéis en un mismo archivo y por lo tanto es más cómodo para estudiar. Para consultar un examen, una nota, una aclaración, quizá el vídeo. Pero si queréis estudiar exámenes, yo creo que es mejor el blog. Bueno, aquí tenemos este equilibrio, 2 de amoníaco para dar nitrógeno más hidrógeno, delta H185, valor positivo, por lo tanto reacción endotérmica, pregunta teórica también. Dice, al aumentar la temperatura, manteniendo constante el volumen, se favorece la formación de amoníaco. Se aumenta la temperatura para donde sea endotérmica, es decir, para la derecha, y por lo tanto, falsa. ¿Yo he puesto verdadera? A ver.
Al aumentar la temperatura, el equilibrio se desplaza hacia donde absorbe calor, es decir, hacia donde es endotérmica, es decir, en nuestro caso hacia la derecha. Vale. Por lo que la afirmación es verdadera, no porque me dice la formación de amoníaco. Y por lo tanto yo aquí tengo que poner que es falsa. Falsa, de toda falsedad. ¿De acuerdo? Hacia la derecha. Se va hacia la derecha y me dicen que se forma amoníaco. Nada, mentira. B. Al disminuir el volumen se favorece la formación de nitrógeno. Al disminuir el volumen aumenta la presión. ¿Y a dónde va? Hacia donde haya menos moléculas. Menos moléculas donde hay, hacia la izquierda. Por lo tanto, falsa. Vale, ahora no me he liado. C. Si eliminamos cierta cantidad de hidrógeno, el equilibrio se desplaza hacia la derecha. Verdadera. Si eliminamos hidrógeno, forma hidrógeno. Y apartado D, la más complicada, dice si las concentraciones de las tres especies se duplican, el equilibrio no se desplaza en ningún sentido. Es falsa. Fijaros que Q sub C sería igual a la concentración de nitrógeno, hidrógeno al cubo, amoníaco al cuadrado. Q sub C es el cociente de reacción, que no tiene por qué ser en el equilibrio, pero sería el doble de la concentración de nitrógeno en el equilibrio, el doble de la concentración de hidrógeno en el equilibrio y al cubo, y el doble de la concentración de amoníaco en el equilibrio y al cuadrado. Fijaros que aquí tengo un 2 por 8, 16, entre 4, 4. 4 K sub C. Cuando Q sub C es mayor que K sub C, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Y por lo tanto, la afirmación es falsa. Como veis, esa pregunta es un poco complicada. C4 dice a una temperatura determinada se ha estudiado la transformación de NO2 en NO4 midiendo la velocidad iniciales de la reacción, esta de aquí. Se ha determinado que cuando la concentración inicial de N2 es 0,1 molar, la velocidad vale esta de aquí. Mientras que si la concentración de N2 es 0,2 molar, la velocidad de la reacción es 5,80 por 10 elevado a menos 4. Responde a cada una de las siguientes cuestiones. Deduzca la ecuación de velocidad. Bueno, pues aquí vemos que al duplicar la concentración de NO2, la velocidad se multiplica por 4. De 5,80 es el cuádruple de 1,45. Por lo tanto, ¿cuánto va a valer alfa? Pues alfa va a valer 2, evidentemente. ¿Que podemos hacerlo con cálculos numéricos? Pues claro, pero yo creo que no merece la pena. Aquí hay un número que no conocemos y si yo duplico esto, esto se eleva a 4, se multiplica por 4, pues evidentemente alfa es 2. B. Calcule la constante de velocidad de la reacción en estas condiciones. Pues aplicamos esta ecuación, V es igual a K por la concentración de NO2 al cuadrado y de aquí despejamos K con sus unidades correspondientes. C. Obtenga la velocidad de desaparición del N2 cuando su concentración es 0,5 molar. Obtenemos la velocidad de la reacción, pero recordar que para que no dependa de la sustancia que estemos estudiando en concreto, la velocidad es igual, en este caso, donde tenemos la reacción, aquí, sería igual a menos un medio de la velocidad con la que desaparece el NO2, o lo que es lo mismo, a la velocidad con la que aparece el N2O4. Por lo tanto, la velocidad que hemos calculado antes sería igual a menos un medio de la derivada del NO2 con respecto al tiempo. Concentración de NO2 con respecto al tiempo, que sería igual a menos 2 por V, menos 2 por V, menos 6,52 por 10 elevado a menos 4. Va a ser el doble que esta velocidad, pero con signo negativo, puesto que es una sustancia que está desapareciendo. Y apartado D, discuta si la velocidad de la reacción aumenta o disminuirá al reducir la temperatura. Al reducir la temperatura. Bueno, pues tengo que arreglar esto. Aumentará o disminuirá al reducir la temperatura. Al reducir. Disminuye. Con lo que también disminuye la velocidad de la reacción. Vale, yo creo que ¿cómo se podría corregir eso en un examen? Si alguien pregunta que qué ocurre cuando se reduce la temperatura y yo digo que cuando aumenta la temperatura aumenta la velocidad. Pues casi deberían de ponerlo bien. No sé, quizás se podría perder una décima o una cosa así. Realmente es evidente que el que lo conteste de esa forma sabe la solución. C5. A partir de los valores de potencial estándar de reducción, recordar que cuanto mayor sea el potencial estándar de reducción de una especie química, más tendencia tiene a reducirse, ¿de acuerdo?
Considera los metales potasio, cadmio y plata. ¿Cuál de ellos serán solubles en una disolución de clorhídrico 1 molar? Bueno, pues ¿cuáles van a ser solubles? Fijaros que para que se disuelvan, el metal se tiene que oxidar, por ejemplo, de plata a plata positivo. Y el potencial total global de la reacción tendrá que ser positivo para que sea espontánea. Por lo tanto, si el potencial tiene que ser positivo y ellos se están oxidando, el potencial de reducción tendrá que ser negativo. ¿Cuáles son negativos? Potasio y cadmio. Bueno, por ahí viene explicado. B. ¿Qué reacción tendrá lugar si se sumerge una barra de plata en una disolución de potasio positivo? Fijaros que el potasio positivo tendría que reducirse a potasio, que tiene un potencial de reducción negativo, mientras que la plata tendría que oxidarse y por lo tanto tendría un potencial también negativo, de menos 0,80. Nos daría un potencial total negativo y lo que indica que la reacción no sería espontánea. Por ahí también lo tenéis explicado. Y C. ¿Qué reacción se producirá si se sumerge una barra de cadmio en una disolución de plata positivo? La plata positivo capta un electrón, se transforma en plata, el cadmio se oxida hasta cadmio 2 positivo. Esto que he hecho yo aquí en el apartado C lo podríamos haber hecho también en los otros dos. ¿De acuerdo? Yo he preferido en este caso explicarlo con palabras, pero podríamos haber hecho también de esta forma. Quizá quede hasta más claro. Haríais lo mismo y veríais que darían un potencial negativo. Aquí da un potencial positivo y por lo tanto la reacción es espontánea. Y no sé si queda algo más. Pues sí. Por lo pronto aquí hay una pregunta de orgánica. Responde a las siguientes cuestiones. Formule o nombre los siguientes compuestos inorgánicos. Aquí tenemos el hidrógeno sulfato de sodio. Aquí tenemos el fosfato de calcio. Aquí tenemos el dióxido de plomo U, óxido de plomo 4. El ácido brómico, que es el HBrO3, y el sulfuro de sodio, que es el Na2S. B. Complete las siguientes reacciones. Aquí tenemos una hidrogenación de este doble enlace, por lo tanto se forma el butano. 1, 2, 3, 4. Este de aquí, el butano. No nos piden que lo nombremos. Yo casi siempre lo hago, nombrarlo. Pero es que se corre un riesgo estúpido en un examen. Si no te lo piden, si lo haces bien, no ganas nada. Pero si no te lo piden, tú lo pones y lo haces mal, seguramente te lo van a penalizar. B, aquí tenemos una polimerización. ¿De acuerdo? Este es el cloruro de vinilo y aquí se obtendría un policloruro de vinilo. C, o tercero, aquí tenemos una esterificación. Ácido más alcohol, éster más agua. Aquí tenemos una deshidratación. Este OH se va a ir con un hidrógeno de la izquierda o con un hidrógeno de la derecha. Normalmente hay que elegir con cuál de los dos se forma el doble enlace. Pero en este caso es lo mismo. Si no fuera lo mismo, siempre se va a formar el alqueno más sustituido. En este caso ya digo que es el mismo compuesto el que se obtiene, que sería el 1, 2, 3, 4, 5. Sería un penteno, un pent 2-eno. Y B5, una reacción de sustitución. Quitamos un bromo y metemos un NH2 y se forma también bromuro de hidrógeno. Y yo creo que ya está listo, ¿no? El examen. Ya está bien, ¿no? Exacto. Como veis, este ya es el siguiente. Y también sirve para que veáis cómo en el blog tenemos todos los exámenes uno detrás de otro. Por lo tanto, yo creo que es mejor para vosotros que os metáis en este blog, selectividadjosecuenca.blogspot.com, y podéis ver los exámenes del 2021, 20, 19, 18 y 17 por ahora. Seguramente vamos a ir avanzando hacia arriba. 22, 23, 24, 45, 87, 2121, 2243, etcétera, etcétera. Bueno, pues nada más, hasta otra y suerte.